¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo. Como cada día que hay un sudamericano que la rompe, ahí vamos a estar. Y en estos momentos nos encontramos con el gran Pervis Estupiñán, un jugador que venimos pidiendo hace mucho que sea titular, que creemos que hace bastante ya ganó la cuerda y puede ser titular indiscutido en Villarreal. Pero bueno, entendemos que el técnico a veces no quiera ponerlo en cancha, obviamente tendrá sus razones. Sin embargo, nosotros desde afuera, viéndolo desde acá, vemos cómo cada fin de semana se nota ese progreso de día a día, ese progreso de año tras año y de temporada tras temporada, y creemos que Pervis es de los mejores laterales que hay en estos momentos acá en el fútbol sudamericano, claro está. Así que nada, Pervis Estupiñán el día de hoy ganó 5-1 el Villarreal, está bien, dentro de un equipo que se floreó, la rompió toda, fue el más prolijo de toda la defensa y obviamente se merece que nosotros le tiremos los halagos y le tiremos las flores que le tiramos todos los fines de semana cuando juega el señor Pervis Estupiñán. Así que si les parece, vamos a ver juntos el video de Equatalents. Como siempre, les decimos que lo vayan a ver, vayan a visitar el canal, ahí suben todos los videos. Y en el primer comentario fijado les voy a dejar claro también el canal secundario donde subimos los videos que tienen más copyright que de lo normal, como puede ser MLS, Premier League y esas cosas. Así que también ahí subimos de Suda al Mundo y estamos reactivos. Y tienen el debut de Pedro Vite y de Michael Estrada, que se mandó un doblete ahí en el primer comentario fijado en el canal secundario. Ahora sí vamos a darle play a lo que fue el resumen de Pervis Estupiñán versus Español. Un gran partido, la verdad. Jugó los 90 minutos, eso me gustó. Quizás no sea lo que más destaque que haya jugado 90 minutos. Sin embargo, para nosotros que lo venimos siguiendo, es un dato no menor que juegue los 90 minutos, que los complete, que se lo vea bien físicamente, que se lo vea bien futbolísticamente también. Porque si vamos al caso, fue el mejor de la defensa. No solo por la asistencia que metió, que obviamente te suma bastantes puntos, pero fue uno de los más sólidos y de los más prolijos. Siempre se lo ve como una locomotora, te pasa por arriba a la hora de atacar y a la hora de defender también. Cuando tiene que volver lo hace de muy buena manera, con mucha predisposición en la parte defensiva y también en la parte ofensiva. Si vamos a las estadísticas, podemos decir que en barridas, esta hubiese salido muy bien si se la punteaba un poquitito más. Hubiese salido muy bien, hubiese sido muy buena. 4 de 5 ganó en barridas, 80% de efectividad, muy bien, sólido. Cuando va al piso, es muy sólido Pervis. Mira, a ver, vamos a ver acá, ¿es una de las barridas? No, bueno, es uno de los duelos que ganó, obviamente, termina siendo córner. Duelos en el suelo, otro punto importante, 9 de 15 ganó, increíble. Terrible. O sea, 9 de 15 en el piso y 4 de 5 en barridas. Bueno, ahí están viendo la asistencia. Es excelente. Le pone la pelota en la cabeza. Mirá, como con un guante. Es hermosa la pelota que le pone. Como con la mano, ¿viste? Se la tiró así, le dijo, toma, hacelo. Saltó a cabecear y termina ganando. ¿Es Gerard Moreno el que mete el gol? ¿O estoy en la B? Sí, estoy en la B, porque el que termina metiendo el gol es Jeremy Pino. Estoy en la B, perdón, con los jugadores de Villarreal. Después, sigamos con un poco de estadística, porque yo sé que les gusta mucho la parte de estadísticas como para reforzar por qué decimos que fue un partidazo de Pervis y por qué creemos que tiene que ser titular en lo que es Champions, en lo que sea todos los frentes de Villarreal. Pervis tiene que ser titular, indiscutido además, indiscutido. Igual, no negamos que, o sea, más allá de que quizás no sea el titular indiscutido, no hay que negar que el señor saltó de los Asuna acá y está haciendo un buen papel. Y en las eliminatorias, como lo vuelvo a repetir, a nivel fútbol sudamericano es de los mejores laterales. Y no tengo dudas que si sigue con un buen rendimiento va a despertar el interés de los gigantes del continente europeo. Pero bueno, nada. Después tuvo duelos aéreos, 2 de 3 ganó. Espectacular también. O sea, duelos aéreos, ganar 2 de 3 es una locura. Pases. Esto es muy importante porque por lo general Pervis arriesga bastante porque tira centro, se juega con los cambios de frente. O sea, es un jugador que arriesga bastante. Y 41 de 47, erró 6 pases en todo el partido. Buenos números, 87% de efectividad. Muy bien. En regates, un jugador que gambetea, obviamente, un lateral de los más verticales
porque siempre que agarra la pelota busca... La primera opción es ir adelante. Si no hay lugar adelante, ahí sí vuelve para atrás. Pero la primera opción es siempre mirar hacia adelante. No se perfila ya para volver para atrás y jugar ahí atrás. Así que muy bien por parte de Pervis ahí también. Después, duelos con regates, o sea, gambetas, que era lo que estábamos diciendo. 2 de 5 ganó, 2 de 5. 3 obviamente no progresaron, pero bueno, acá tienen una de las gambetas que se tiró, que termina dejando pagando... Lo tuvo de hijo todo el partido, digamos, al mediocampista derecho del Español, que no sé quién es ahora mismo, pero lo tuvo de hijo todo el partido, le ganó muchos duelos, estuvo muy firme en la zona defensiva, por eso vuelvo a repetir que fue el mejor de la zona defensiva. Si van a cualquier aplicación como OneFootball, que es la que sponsorizamos acá en el canal, y cualquier otra, les va a decir que el más prolijo de la defensa fue Pervis Estupiñán, por puntuación claramente. Pero bueno, nada, seguimos. Pases largos completados, 3 de 4. 3 de 4 muy bien también, porque en esos pases largos está el centro que por ejemplo asiste y termina haciendo gol. También están los pases que tira a cambio de frente de un lado a otro. Está muy sólido también en los pases. Ya lo dijimos, fue un buen partido a nivel pases para Pervis. Y si seguimos con la estadística, podemos decir que completó 3 de 8 centros. Acá es un apartado en el que tendría que mejorar y es algo que o sea, no hay que tener miedo en criticarle. Tiene muy buen pie, patea muy bien al arco, tiene mucha calidad. Pero esto es gol, termina siendo gol, ¿no? Sí. Bueno, acá inició la jugada él con un pase filtrado entre líneas. Muy bueno, es excelente el pase filtrado. Les vuelvo a repetir. Un pase, un centro que tira Pervis, por lo general es bueno. Pero a veces se le va muy largo, a veces se zarpa en potencia, a veces se queda corto. Es algo que yo le veo que quizás necesita meterle más efusividad a la hora de hacerlo, que son los centros, que es algo complicado, obviamente es muy complicado meterle una pelota en la cabeza al 9, en este caso lo hizo muy bien, asistió y de hecho termina en gol, es asistencia, por eso es asistencia, pero lo vuelvo a decir que en la selección ecuatoriana yo le he visto varios centros que son una bomba que sacude y la tira a cualquier lado, entonces quizás ahí podría ser un aspecto a mejorar. Bueno, este centro es muy bueno de hecho. Obviamente hoy le salió todo, está claro, pero bueno, si tengo que criticarle algo, porque a mí me gusta ser objetivo, es los centros. Los centros para mí es algo que tendría que practicar más y obviamente seguir metiéndole desde ese lado, porque al ser un jugador tan ofensivo que llega tanto a la línea final, necesita ser lo más efectivo posible. Vos cuando sos 9, de 10 que te quedan en el área, tenés que meter 8, porque sos 9, sos goleador y tenés que meter los goles. Muy bien acá sacando, espectacular, cómo metió la gamba ahí. Y entonces los laterales, más de lo mismo. Bueno, esto terminaba en gol y me moría ya. Los laterales es más de lo mismo. Si vos sos un lateral y obviamente en la zona defensiva sos un genio, tenés que empezar a progresar en el ataque. Y si en el ataque, cuando llegás al borde del área rival, tirás 2 de 8 y no es tan efectivo, no es una estadística muy buena que digamos. Por eso digo que el 3 de 8 no me pareció de lo mejor. Sin embargo, nada, fue un partidazo igual. Ganó 5-1 Villarreal, se floreó el equipo entero. Pervis tuvo un muy buen partido también. Bueno, acá pierde la pelota y fíjense que automáticamente pierde la pelota y el radar de la cabeza le dice dónde está. Y automáticamente sale al choque y sale a buscar al que le robó la posesión del balón. Siempre está atento, siempre... Nada, o sea, no hay mucho más para agregarle al partidazo que se mandó. Tuvo buen partido en la zona defensiva, como les dije. En la zona ofensiva fue espectacular también. La única crítica que le tengo... Ya les dije que es los centros. Los centros no me gustaron tanto. Sin embargo, otra vez, mirá. Acá no se animó a pegarle, creo que es Pino, Jeremy Pino, sé que no le pega. No se animó a pegarle, pero era un centro espectacular. Si le pegaba, terminaba en gol. Así que muy bien por parte de Pervis. Uy, qué buen pase filtrado. Bueno, buen centro también, Che, el 3 de 8 no se ve traducido acá, No se ve traducido porque pusieron todos los centros buenos que tiró. Obviamente algún que otro malo debe haber quedado afuera, pero no importa. Cuestión, partidazo de Pervis. Terminamos ahí con De Suda al Mundo, en este caso con Pervis Estupiñán. Gran partido, esperemos que se vaya ganando la titularidad poco a poco. Completar los 90 minutos es algo que le va a venir muy bien de cara a futuro. Y si quieren ver nada, el debut de Michael Estrada y el debut del señor Pedro Vite, que también tiene historia en el canal, pueden ir al primer comentario fijado. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao.